Damos la bienvenida nuevamente a este lugar, la casa de Dios, porque realmente Dios está donde le buscan, en espíritu y en verdad. Estamos nuevamente con las enseñanzas, seguimos las enseñanzas de escatología bíblica. Hoy vamos a hacer la sexta enseñanza, que lleva como título La Gran Tribulación. En las Escrituras se mencionan 3 tipos de tribulaciones, y a menos que sepamos distinguirlos entre sí, el resultado será una confusión inevitable. A pesar de que la palabra de Dios dice que el cuerpo de Cristo está soportando tribulación, también nos dice que Israel tendrá tribulación. Gloria a Dios. Amén, glorioso santo. Dice, asimismo habrá 3 años y medio de grandes tribulaciones, tales como el mundo jamás ha visto. Muchos se confunden por la combinación de esta tribulación triple, por decirlo así. No obstante, estas 3 son distintas. En primer lugar, está la tribulación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que está presente en la actualidad. Segundo, la tribulación conocida como las angustias de Jacob. Esta durará 7 años y es futura. Finalmente, la gran tribulación, que comienza en la mitad de las angustias de Jacob, durará casi 3 años y medio. La primera tribulación es para la iglesia y es efectuada por Satanás. La segunda tribulación de 7 años es sobre Israel y es un juicio de Dios. La gran tribulación es pronunciada sobre Israel y es traída por Dios sobre el reino del anticristo. La tribulación del cuerpo de Cristo. No cabe duda que la iglesia está sufriendo tribulación. Gloria a Dios. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 4. No lo vamos a pasar en pantalla. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. La naturaleza de la iglesia es sufrir. El mundo está en las manos del inicuo. Y como nosotros somos de origen celestial, estamos destinados a ser perseguidos por Satanás y sus demonios. La iglesia es un cuerpo y como tal es natural que sufra. Quizás un miembro sufra, pero los otros no. Sin embargo, un miembro no puede dolerse sin que el cuerpo entero sufra con él también. Amén. Amén. Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 24. Nótese que la palabra aflicciones es la palabra griega tilipsis, que significa tribulación.
Esta es la misma palabra que es usada en la Biblia refiriéndose a las tribulaciones y la gran tribulación. Asimismo, llamamos la atención a las palabras aflicciones de Cristo. El artículo definido debiera aparecer antes de la palabra Cristo para que se lea las aflicciones de Cristo, Mesías. Así que esta frase se refiere a la tribulación del Mesías o el cuerpo de Cristo, que seríamos nosotros, toda la iglesia. Como es natural que el cuerpo sufra, y como los colosenses no estaban sufriendo, Pablo compensaba por los que faltaba de parte de los colosenses. Pablo así lo declara en este versículo. Si este versículo no dijera esto, ¿cómo podría él estar sufriendo por los colosenses? Pablo no había llegado a Colosa todavía. Él solo conocía a unos pocos cristianos en ese lugar. Él estaba en Roma, a cientos de kilómetros de distancia de ellos. ¿Cómo podía estar sufriendo suyo en Roma ser efectivo para ellos en Colosa? La verdad es que no todos sufrimos todo el tiempo, pero uno lo están haciendo como parte del cuerpo de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 18, Pablo se refiere a la iglesia como el reino del Hijo amado de Dios. Amén. Amén. Y luego en el versículo 24, él enfatiza los sufrimientos y las tribulaciones de la misma. El apóstol Juan declara la misma cosa en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en las islas llamadas Patmos por causa de la palabra de Dios. El testimonio de Jesucristo, ciertamente la iglesia está sufriendo tribulación. Esta es la tribulación de Cristo. B. La tribulación de Israel. El término más usado para este periodo es las angustias de Jacob. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Eso está en Jeremías capítulo 30, verso 7. Este periodo de 7 años es conocido como la semana septuagésima de Daniel. La Biblia dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso está en Daniel capítulo 19, versos del 24 al 27. Por este texto bíblico aprendemos que para el pueblo de Daniel se determinaron 70 semanas proféticas, las cuales representaban 490 años desde la salida de la orden de reconstruir Jerusalén hasta la fecha cuando el Mesías, Cristo, sería cortado. Había 69 semanas, o sean 483 años. Entre la 69ª semana y la 70ª semana existe un intervalo o plazo conocido como la época dispersión de la iglesia, que Daniel desconocía completamente y que ningún otro profeta del Antiguo Testamento tampoco estuvo entendido al respecto. Eso Gloria está, a Dios. amén. Esto está en Efesios capítulo 3, verso del 1 al 10. Nosotros sabemos que estas 70 semanas tienen que ver únicamente con Israel. Debemos reconocer que durante el periodo de la iglesia, los judíos están experimentando años flacos. Parece como si Dios los haya abandonado, pero no es así. Después de la época de la iglesia conocida como la plenitud de los gentiles, se haya cumplido. Eso está en Romanos capítulo 11, verso 25. La iglesia será arrebatada y el Señor va a poner toda su atención nuevamente en los judíos, que sería Israel. Esta será la semana 70ª, conocida como la tribulación, la cual durará 7 años. La iglesia no pasará por ninguna parte de esta tribulación. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis describe totalmente el arrebatamiento de la iglesia como realizándose antes de los juicios de la tribulación. Los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis tratan luego de la tribulación. La tribulación tiene su comienzo cuando el anticristo confirme el pacto con los judíos. El capítulo 20 procede con la revelación de Cristo presidiendo el juicio del gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, verso del 10 al 15. C. La gran tribulación. Mientras la angustia de Jacob esté en su apogeo, el juicio se manifestará durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Esto está marcado por el rompimiento del pacto por parte del anticristo
y por la revelación del anticristo como la mentira, entre comillas, la mentira. Dios afirma, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, verso 27. El Señor Jesús enfatizó nuevamente esta verdad al agregar unos detalles al pasaje antedicho, diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo las abominaciones desoladoras de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está en Mateo capítulo 24, versos 15, 16 y 21. De la palabra de Daniel y del Señor Jesús, vemos que la mitad de la tribulación, el anticristo romperá su pacto con los judíos y hará que los sacrificios que se habían reanudado fueron discontinuados. Entonces se colocará a sí mismo en el lugar santo, lo que se describe como la abominación desoladora. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Habla de este evento dándonos un detalle adicional. Dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Gloria a Dios. Pero le va a durar muy poco. Durante este último 3 años y medio, cuando el anticristo exigirá que el mundo lo adore como Dios, los hombres no podrán comprar ni vender sin la marca del anticristo. Apocalipsis 13, 17. La pregunta que se formula con frecuencia es, ¿se salvarán personas durante la gran tribulación, incluso la gran tribulación? Por supuesto que sí. Muchos serán salvos durante los 3 primeros años de la tribulación. La partida de los santos convencerá a muchos incrédulos de la verdad del Evangelio. No obstante, estos convertidos no formarán parte del cuerpo de Cristo. Amén. Algunos pondrán en tela de juicio estas declaraciones, citando los siguientes versículos, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué lamentable, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 8 al 12. Eso está allí.
Bueno, el pasaje antedicho parece enseñarnos que si uno ha rechazado a Cristo antes del arrebatamiento de la iglesia, no podrá ser salvo durante la tribulación. Pero nosotros llamamos la atención al hecho de que Dios le hace creer la mentira y que ellos no podrán creer la mentira hasta la mitad de la tribulación. El anticristo no será revelado como tal hasta entonces. Por lo tanto, somos guiados a creer que la invitación para que los hombres se salvaren todavía estarán en vigor durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero si ellos rechazan a Cristo durante este plazo, Dios le enviará señales y prodigios mentirosos para que crean la mentira y será imposible para ellos entonces salvarse durante los últimos 3 años de la tribulación. La pregunta lógica que surge ahora es, ¿se salvará alguien durante los últimos 3 años y medio? Apocalipsis capítulo 7 declara enfáticamente que habrá muchísimos judíos y gentiles que se salvarán durante el periodo conocido como la Gran Tribulación. Los salvados durante la Gran Tribulación serán aquellos que nunca escucharon el Evangelio y no habían sido marcados con la marca de la bestia. La salvación de estas personas será realizada por la predicación de un gran movimiento evangélico que están compuestos, según creemos, de 144.000 israelitas. Apocalipsis capítulo 7, verso del 4 al 8. Alguien podrá preguntar, ¿cómo va a ser posible que algunos de ellos se salvaren cuando el Espíritu Santo ya habrá sido retirado del mundo? ¿Cuántos hacen esa pregunta, no? La traducción del Nuevo Testamento por Moffat nos ayudará a entender el pasaje bíblico mejor. Se lee, porque la fuerza secreta de la iniquidad ya está actuando, solo que no puede ser revelada hasta que sea quitada la restricción. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Amor, ¿podés buscar ese, el último capítulo? ¿Cuál? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Donde habla que el Espíritu Santo no va a ser retirado del mundo, sino que él quitará su mano restrictora del hombre pecador y lo dejará que se entregue de lleno al pecado. Capítulo 2, 7. Sí. Segunda de Tesalonicenses. Sí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no va a ser retirado del mundo, sino que él quitará su mano restrictora del hombre pecador y lo dejará que se entregue de lleno al pecado. El Espíritu Santo continuará estando aquí porque él es omnipresente.
Él no se manifestará a sí mismo durante la gran tribulación, como lo ha hecho durante la dispersación de la gracia. Nuevamente debemos recordar que la gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo al mundo con los santos. Bueno, allí lo vamos a acompañar nosotros a Jesús. Bueno, hasta aquí la enseñanza. Gloria a Dios. Entonces, dejamos todo en manos del Señor, que Dios sobre en la humanidad y que haya arrepentimiento de pecado y que podamos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Solo buscándolo en espíritu y en verdad podemos conocer a Dios. Pero no podemos conocer a Dios sin antes conocer a Jesús, a Jesucristo. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere tanto materialmente como espiritualmente. Los abrazamos con el amor de Jesús y sigan adelante. Amén. No se despeguen, tómense siempre de la mano de Jesús, aunque haya luchas, pruebas. Sabemos que el Señor nunca da más cargas de las que nosotros no podamos soportarla. Pero siempre con fe y en la obediencia está la victoria. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén.